Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Bienvenidos entonces y bienvenidas a este espacio del Encuentro Mundial Educar para la Vida. El día de hoy entonces estamos con la subsecretaria Deidamia García Quintero, que nos va a acompañar en esta conversación y en esta charla sobre la formación integral y la ciudadanía global desde la experiencia de Bogotá. Entonces, antes de presentar a Deidamia, pues me presento. Yo soy Alejandro Roballo, yo soy profesional del Programa Integral de Educación Socioemocional, que hace parte de la Subsecretaría también de Integración Interinstitucional. Y pues voy a estar acompañando aquí la moderación. Entonces, Deidamia García, pues es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en gerencia educativa de la Universidad Libre, es especialista también en gobierno y políticas públicas de la Universidad Nacional, también es especialista en educación artística, cultural y ciudadana de la Universidad de Valladolid y además es magíster producción cultural y audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además de eso, Deidamia ha ocupado, digamos, diferentes posiciones, entre ellas pues fue directora de participación en la administración distrital durante 2012 y 2015 y además fue coordinadora nacional del Programa Nacional de Educación para la Paz y pues actualmente es la subsecretaria de Integración Interinstitucional en la Secretaría de Educación del Distrito. Entonces, Deidamia, te damos la bienvenida y tienes la palabra. Hola Alejandro, pues muchas gracias. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Me Sí, confirmas? señora. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por unirse en esta conversación, en este marco de este encuentro internacional que reúne a muchísimas personas pensando, construyendo y gestionando en educación. Entonces, pues ya el solo hecho de ser partícipes de una conversación que une a personas desde los 5 continentes, con un equipo desde este país que ha jalonado esta experiencia a Misión Rural, a quien quiero agradecer, al profe Guillermo Solórzano, por convocar, digamos, esta conversación, por llamarnos a esta conversación y por hacernos conocer a través de tantas experiencias la manera en que las personas están viendo la educación y cómo hay coincidencia en que la educación es una herramienta poderosísima de transformación social. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación, por esta convocatoria y pues quiero comentar en este ratico aquí apoyada en el equipo, con Alejandro y con las personas que estamos, pues cuál es la experiencia que estamos desarrollando en este momento en la, digamos, en la tarea de la formación integral y de la construcción de educación desde la Secretaría de Educación de Bogotá. Antes mencionar una cosa, quiero mucho a la Universidad Nacional de Colombia, pero soy de la pedagógica, de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, y en el Programa Nacional de Educación para la Paz estuve haciendo la coordinación territorial nacional, pero territorial, porque el programa tiene, digamos, una coordinación nacional también. Y bueno, todas esas experiencias juntas pues sirven un poco para contar esto que vamos a contar, que es la construcción colectiva de un equipo que hay en la Secretaría y un equipo de amigos y amigas con los que ya nos conocíamos antes y también de la experiencia propiamente vivida en la propia Secretaría en diferentes momentos, por el cual han sumado entonces diferentes administraciones, servidores
servidores públicos y pues nosotros. Entonces, pues les comento como algunas ideas y luego pues si hay algún tipo de pregunta, pues será muy interesante. Formación integral y ciudadanía global es la experiencia de Bogotá, la que vamos, digamos, como a contar rápidamente y pues hacer como algún tipo de reflexiones. ¿De dónde parte, digamos, como el programa? Que no es solamente ahora, sino desde hace, como digo, varios años. Ya tuvo este programa una versión anterior y hemos retomado esa versión anterior y de otras experiencias nacionales e internacionales elementos para proponer lo que estamos proponiendo y ya lo que estamos haciendo. Entonces, pues un asunto, digamos, como qué ocurre en comunidades educativas, no es en todas las comunidades educativas, pero qué ocurre, digamos, en diversas comunidades educativas. Y también como una pregunta que nos ha estado rondando, particularmente el año pasado, ya traíamos el programa, pero cuando surge todo el tema de la pandemia, pues esta pregunta nos ronda todavía más. Y es cómo se construye la ciudadanía local y global en momentos de crisis planetaria. ¿Qué está pensando la gente en términos de ciudadanía global cuando acontece un tema como la pandemia por la COVID-19 y todo lo que eso nos puso a pensar? Entonces, como elementos que uno quiere transformar o por los que quiere transformar y que se siguen encontrando, que no es la generalidad, como me decía una maestra hace pocos días, pero que sí es claro que la institución escuela, colegio, digamos, tiene unos elementos muy marcados que también tienen que ver con una dinámica social y demás en la que pues están inmersos y estamos inmersos. Entonces, como tres elementos que pueden estar pasando en comunidades educativas y en los que nosotros, digamos, centramos pues nuestro quehacer y nuestra reflexión y nuestra tarea cotidiana. Uno, pues la presencia de relaciones de poder verticales. La escuela, el colegio es una institución donde se mueve una lógica del poder y del ejercicio de la autoridad, pero una dinámica de poder. Las instituciones educativas y en general las instituciones tienen pues una línea, una dinámica de poder y en el caso de muchas instituciones educativas y comunidades también pues hay una línea que es, digamos, relaciones de poder verticales. ¿Sí? Y que pues uno se propugna por cambiar, por tener unas relaciones mucho más horizontales, más de diálogo, de construcción conjunta, de un nivel, digamos, de reconocimiento de la diferencia y de la diversidad, pero también, digamos, de los derechos y del saber del otro y de la experiencia del otro. Lo cierto es que tenemos unas relaciones de poder verticales, ¿sí? Un ejercicio, digamos, allí que pues nos inquieta y que nos preguntamos siempre cómo desde la tarea educativa y desde lo que hacemos, pues transformarlo. Un currículo, nosotros nos hemos pronunciado por la formación integral diciendo es tan importante la formación del saber como la formación del ser. Y ahora decimos un poco al revés, es tan importante la formación del ser como la formación del saber y del hacer en contexto. Pero hoy por hoy, sí, la educación debe preguntarse por qué es formar integralmente y qué es formar el ser. ¿Sí? Y nosotros sentimos que todavía hay un currículum, ¿sí? Hablando de una noción amplia de currículo en términos de varias acciones y formas, digamos, y caminos educativos, pues que se centra en las áreas del saber. Y la pandemia también nos trajo un poco más acá, digamos que nos hizo caminar más rápido en cosas que ya veníamos caminando, pero que nos puso más rápido en este momento, y es entonces pensar en la formación del ser. Y hay otro tema, digamos, importante que nos ronda y es cómo cambiar estas prácticas de justicia punitiva que se viven en la escuela y que son derivadas también de una cultura que ha naturalizado la violencia y una manera del ejercicio de la justicia como lo que debe ser, ¿sí? Y pues creemos que no, que hay una tarea, digamos, de las instituciones educativas, de las comunidades educativas y de la educación por trabajar en un enfoque de justicia distinto, de reconocimiento de los deberes, de reconocimiento de las responsabilidades, pero no necesariamente de la aplicación permanente de la justicia punitiva y del castigo para aleccionar y para generar prácticas y conductas distintas.
creemos que eso no funciona necesariamente y que si fuera así, entonces pues ya no estaríamos hablando, digamos, de las lógicas de violencia que hablamos y de esa naturalización de la violencia que nos permea. Entonces, como que durante este tiempo nos hemos hecho esta pregunta de cómo se construye la ciudadanía local y global en momentos de crisis, sobre todo como el que nos generó la pandemia, y nos hemos visto como abocados a pensar en esas tres cosas: cómo transformar las relaciones de poder, cómo hacer un currículo para la formación integral y cómo hacer un camino de aplicación y de vivencia de la justicia no punitiva, sino más desde el punto de vista del reconocimiento, del ejercicio de la ética y de la política, ¿sí? Y desde el ejercicio, digamos, de la justicia como posibilidad también de aprendizaje en el ámbito escolar. ¿Qué nos mostró entonces la pandemia en relación con los temas de formación integral? Por un lado, la importancia de la educación socioemocional como un eje articulador del aprendizaje es muy importante, ¿sí? Cómo construimos, cómo vivenciamos, cómo aprendemos de las emociones y con nuestras emociones. Por otro lado, un segundo elemento, necesidad de cerrar brechas digitales, pero más allá del tema del dispositivo, ¿sí? De generar otro tipo de diálogos, otras formas de diálogo en el que estamos realmente presentes y en el que el saber del otro, por supuesto, importa. Y como allí, pues hay diferentes tipos de mediaciones y instrumentos, pero que lo importante es justamente poder apropiar y poder más bien reconocer ese saber y esa experiencia del otro. Y por el otro lado, por supuesto, que vamos como un tercer elemento, pues la necesidad justamente de replantear los currículos y los sistemas de evaluación, pero el currículo, digamos, como esa posibilidad de vivir, pues, áreas de aprendizaje, de saber y de conocer, proyectos transversales, digamos, y proyectos de interés escolar que transforman las realidades, una visión amplia, digamos, del tema curricular. En ese sentido, entonces, construimos una propuesta que, como digo, recoge elementos de experiencias anteriores o recoge experiencias anteriores de la propia administración, de organizaciones sociales, de programas como el Programa Nacional de Educación para la Paz que mencioné hace un rato, de organizaciones sindicales, y nos centramos, digamos, como en tres elementos. Uno, la integralidad del ser, ¿sí? Formación integral, entonces. Dos, la importancia de las emociones, como un pensar sensible, como un trabajo cognitivo, pero un pensar sensible. Y tres, las emociones construidas socialmente, ¿sí? Y cómo esto importa, digamos, cómo trabajamos las capacidades humanas y dentro de ellas las emociones, y tal vez dentro de ellas las emociones individuales y las emociones también políticas, como la capacidad de amar o como la capacidad de o como la capacidad de pensar en la justicia social, que es parte, digamos, de todo lo que sostiene esta propuesta y el enfoque. En ese sentido, entonces, construimos pues el programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz. Integral en el sentido en que he dicho, la formación del ser, del saber y del hacer en contexto, ¿sí? Educación socioemocional, la posibilidad de las emociones desde el punto de vista del pensamible y desde las emociones socialmente y desde las capacidades y las emociones dentro de las capacidades. Ciudadana, como la posibilidad no solamente de cumplir la mayoría de edad, sino de incidir en las decisiones y en la transformación social de la vida, de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestro país. Y escuelas como territorios de paz para decir la violencia no tiene ser natural y podemos cambiar ese ciclo de violencia sobre la base de hacer incidencia y transformación política, ética y social. ¿Qué buscamos transformar y a través de qué? Entonces, buscamos transformar prácticas escolares descontextualizadas. El contexto es la posibilidad de construir conocimiento. Buscamos transformar esa lógica de gestionar los conflictos a través de prácticas punitivas. Buscamos transformar currículos que priorizan el saber sobre la formación del ser y decir el ser y la formación del ser es la que permite después acceder de manera distinta a los saberes, con manera más intencionada, pertinente y particular. Buscamos transformar dinámicas familiares, escolares y el entorno que afectan la convivencia escolar.
Buscamos transformar la participación para hablar del empoderamiento y de la transformación de las realidades. Y por supuesto, con todo esto, transformar relaciones desiguales, estructuralmente construidas, ¿sí? Y por supuesto, todo tipo, digamos, de actitud, conducta, práctica relacionada con el antropocentrismo, el patriarcado, el clasismo, la xenofobia, en fin, el adultocentrismo, porque también sobre eso tenemos elementos para decir. ¿Cómo queremos que sea? Pues educación socioemocional y ciudadana, que se aprende en la interacción, no se aprenden. Los conocimientos sí, de aquí, de los libros y demás, pero la ciudadanía es una construcción en la interacción, una educación integral que, digamos, que entiende la formación del ser en igual importancia y que se ubica, digamos, hacia ese horizonte de vida y de perspectiva del buen vivir. Una educación en donde en la escuela, en la familia, hablando como familias y en la comunidad se construyen relaciones horizontales y se puede incidir en la política pública educativa y en la política. Una educación que fortalece las capacidades ciudadanas y socioemocionales, como la posibilidad de preguntarse, y ahí sí, digamos, desde el enfoque de capacidades, muy aquí de Martha Nussbaum, que es capaz de ser y de hacer una persona y que tanto nosotros podemos promover y generar las condiciones para que eso suceda. Y aquí capacidades humanas también, entre las que se destacan las emociones, como diría ella misma, y allí las emociones políticas, como mencioné antes, como la capacidad de amar, de solidarizarse y de pensar para sí mismo y para otros y con otros en lo que es la justicia social. Una educación que promueve pues la ciudadanía crítica, la memoria, la construcción de memoria justamente para hacer memoria, reconciliación, perdón y no repetición, pero particularmente una educación que entiende la importancia de la memoria y de la memoria histórica, ¿sí? No para la justicia punitiva, pero sí para asumir responsabilidades y la posibilidad de que no se repitan cosas, y una educación que consolida comunidades de aprendizajes y de práctica y trabajo en red, y que lo más importante pues son los vínculos, la experiencia de las personas y su contribución en una estructura sólida pero igualmente flexible a un propósito común. ¿A través de qué estrategias estamos construyendo todo esto y trabajándolo ya? 4 estrategias muy importantes: justicia escolar restaurativa. Si el país le ha dado, digamos, la cara y ha reconocido la importancia de la justicia especial para la paz, nosotros desde el sistema educativo público de Bogotá y por supuesto escalando al resto del sistema y al resto de las instituciones, decimos hay que trabajar en la justicia escolar restaurativa, y eso es, digamos, absolutamente estructural. Tenemos entonces la estrategia GER, la estrategia RIO, respuesta integral de orientación pedagógica, para decir hay que atender las situaciones críticas que afectan la convivencia escolar, pero aún esas situaciones, atendiéndolas debidamente, deben proporcionar espacios de aprendizaje y de construcción de convivencia. ¿Y cómo trabajamos en situaciones que no son tan fáciles, que nos implican una reflexión ética y política sobre lo que significan para las personas, sobre lo que las personas piensan, desean y cómo se ven a sí mismas? Por ejemplo, el tema de la conducta suicida o del suicidio consumado, cómo entender, ¿sí? No solamente cómo actuar sobre eso, sino cómo comprender, ¿sí? Si es que es de comprender, ¿sí? Y cómo se comprende una decisión en el contexto escolar sobre una situación tan absolutamente compleja. El fortalecimiento familiar, hablando de familias, en el respeto a todas las estructuras familiares y al reconocimiento de los vínculos y del afecto como lo más importante, y poder decir, podemos hablar con las familias y construir redes de aprendizaje y comunidades de práctica con las familias, no solamente en función de
la crianza de los hijos, sino más bien en función de cómo entenderse como familia y cómo se construye una relación de diálogo y también de trabajo cooperativo, solidario entre las personas de un mismo grupo familiar o de las familias. Y tenemos Incitar, que son iniciativas ciudadanas de transformación de realidades para la paz, que es la posibilidad de que los niños y las niñas, los maestros y las maestras, los orientadores, las personas de las comunidades educativas y del entorno, a través de un proceso pedagógico, fortalezcan sus capacidades, su empoderamiento y su responsabilidad también por incidir y por transformar la realidad que desean y en la que viven. El enfoque de todo este proceso, pues son varios enfoques, digamos, encontrados allí o abrazados entre ellos y relacionados entre ellos. Como dije, el enfoque de capacidades, qué es capaz de hacer una persona y qué tanto nosotros podemos generar las condiciones para que eso sea posible, responderse por la pregunta personal de qué hacer con mi libertad, ¿sí? Y de qué puedo hacer con mi libertad y qué quiero hacer con mi libertad, pero qué tanto también están dadas las condiciones para que yo haga eso. ¿Sí? Y otros enfoques, como por supuesto el enfoque de derechos integrales en términos de reconocer los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, ¿sí? Y particularmente pues traer aquí aprendizajes, digamos, de pueblos originarios, como mencionamos acá, y hablar del buen vivir, pero particularmente reconocer los derechos, ¿sí? Y esa manera, digamos, de los derechos, por supuesto, de las personas, pero de las personas en este sistema, en la manera de entender también integralmente esta forma de vida y entonces los derechos de la naturaleza. El enfoque de género, mirar nuestra realidad y pensar y entender y comprender que hay diferencias, que hay diversidad y que la manera en que estamos aquí y la manera en que nos sentimos, nos expresamos y lo que somos, pues también ha traído consigo varias cosas, ¿no? Y las políticas públicas y las políticas educativas, muchas de ellas han profundizado en desigualdades económicas, sociales y políticas, y que no es lo mismo para las mujeres o para los hombres o para los niños o para las niñas, o si no nos identificamos con ello, tampoco es lo mismo. Entonces, que sí hay que entender cómo esto puede relacionarse o realizarse en el contexto escolar teniendo en cuenta esas diferencias. Y por supuesto el enfoque o los enfoques diferenciales, reconociendo la dignidad de las personas, el respeto a sus particularidades, a sus historias de vida, a sus territorios, a sus memorias, a la manera, como digo, cómo se identifican o cómo nos identificamos y cómo nos ponemos y nos disponemos en este mundo. Entonces, estamos centrados allí en una visión de reconocimiento, ¿sí? En el centro las capacidades, pero en mezcla y en relación con estos enfoques. El programa que hace, digamos, a partir de esas estrategias y de las 4 estrategias y de este enfoque, pues apoyar, digamos, y atender situaciones críticas que afectan la convivencia escolar, promover la salud mental y el bienestar socioemocional, y en este caso, la salud mental como, digamos, parte de la salud integral. Promovemos y además trabajamos en la construcción de herramientas pedagógicas y psicosociales, hacemos reconocimiento y gestión emocional, pero particularmente trabajar sobre la construcción de las emociones y sobre estas capacidades emocionales y socioemocionales, ver los conflictos como oportunidad de aprendizaje, trabajar la reconciliación y la pedagogía de la verdad, el empoderamiento de la comunidad educativa, la participación en la incidencia y la innovación social. Si uno trabaja un programa como este con las 4 estrategias, con lo que está pasando, por supuesto que hay un cambio. ¿En qué cambio? En lo que mencionábamos al comienzo, en las lógicas de poder en la escuela y en las comunidades y en los entornos, ¿sí? Cambia el poder, estamos hablando de relaciones de poder, ¿sí? Que cambian, que se transforman. Cambian los currículos, entendiendo que son visiones mucho más integrales, como integrales somos las personas, y cambia la manera de abordar los conflictos, de entender y de comprender las responsabilidades y de asumirlas y de hacer justicia también, memoria y transición hacia la no repetición también en el contexto escolar.
básicamente, pues es lo que ya he mencionado, ¿no? Detrás de cada proyecto de sociedad hay una dimensión emocional y ética, además, que lo sustenta, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Y un segundo elemento es cómo tenemos emociones, por supuesto, individuales, pero también cómo están directamente relacionadas, interconectadas con esas relaciones sociales en las cuales nosotros estamos inmersos y en las cuales nos desenvolvemos. Y también entender cómo la educación socioemocional no puede limitarse al desarrollo de habilidades, sino también tiene que ser un tema, digamos, más de conciencia, de paso por lo que somos, por lo que sentimos, por lo que experimentamos, por nuestras experiencias y por nuestras prácticas, como he mencionado. ¿Qué significa entonces? Pues fortalecer las capacidades socioemocionales, pues implica eso, avanzar en un análisis también de las condiciones en las cuales las personas viven y las maneras en que la educación socioemocional y afectiva que hemos recibido, ¿sí? No solamente se trata de brindar dispositivos y un ABC, sino de, como digo, de hacer una reflexión profunda sobre la manera en que hemos aprendido a amar, ¿sí? Con lo que eso significa, y también hacernos la pregunta permanentemente o las preguntas de qué emociones promueve la escuela en los sujetos que están allí y si estas emociones que promovemos les permiten desarrollarse como sujetos plenos, libres y fortalecer ese florecimiento personal y colectivo también. A veces sí y a veces no. Entonces, ¿qué escuela es de la que estamos hablando y qué educación estamos promoviendo para que eso sea posible? En términos de discapacidades, pues nos hemos centrado, digamos, en las que están aquí y ustedes pueden ver, ¿sí? El sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza, digamos, es una capacidad muy importante y hoy por hoy más importante todavía. ¿Sí? La construcción de identidad, la manera en que nos identificamos, en que sentimos y en que lo que somos, una capacidad de pensamiento y memoria crítica. No creemos que podamos construir presente y futuro sin hacer, digamos, memoria crítica de lo que hemos sido como personas y como sociedad, ¿sí? Una capacidad para la comunicación, para el cambio social y la comunicación asertiva, digamos, una capacidad para la participación, que creo que está explicada, para la creación y la innovación, y por supuesto todo esto, y pues antes la sensibilidad y gestión emocional. Algunas cosas, pues digamos que nos parece importante pues resaltar, aunque ya las he venido mencionando, ¿sí? Hagamos un cambio de paradigma, ¿sí? Estimulemos las dimensiones del ser y los saberes fundamentales para la vida y abrámosles campo, ¿sí? Porque lo que está pasando es que todavía nos estamos disputando en las instituciones educativas los 45 minutos de la clase, o ejemplos de después de llegar, de vivir un año en pandemia, pues la primera clase es la de fraccionarios y pues está bien, pero llegamos fue fraccionados, ¿sí? Bueno, creo que la subsecretaria tiene problemas de conexión en este momento. Entonces, démosle un momentico a ver qué pasó, a ver si se vuelve a conectar. Y entonces ya retomamos. Fundamental lo que ha planteado en torno pues, a los planteamientos que se están desarrollando desde la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y especialmente desde el programa de educación socioemocional en términos de transformar realidades
y de proponer, digamos, nuevas perspectivas alrededor de la formación ciudadana y la educación socioemocional, ¿no? Creo que es fundamental lo que ha planteado en términos, bueno, acá nos dejó un poco en punta la reflexión sobre el cambio de paradigma, ¿no? Pero me parece esencial lo que ha planteado la subsecretaria en términos de no solamente organizar el currículo y en general los procesos educativos alrededor de la formación del saber, sino también tomar en cuenta la formación del ser, ¿no? Que ese es un asunto pues que involucra diferentes aspectos de la vida, ¿no? No solamente en términos, por ejemplo, de nuestras capacidades políticas, si se quiere, en términos de la participación, en términos del pensamiento crítico, en términos de cómo reflexionamos alrededor acerca pues, de nuestras realidades, sino también todo este asunto que tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? No solamente cómo las reconocemos y cómo las expresamos de una u otra manera en la escuela, en la familia, en el barrio, bueno, en los espacios comunitarios en los cuales nos desarrollamos, sino también qué nos dicen esas emociones sobre nosotros y nosotras mismas y además sobre la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Hay un punto bien importante que ha resaltado la subsecretaria a lo largo de esta charla, y es la necesidad de reflexionar sobre nuestras emociones, ¿no? Reflexionar cómo vivimos nuestras emociones y cómo las sentimos, ¿no? Porque muchas veces se vuelve un asunto de, bueno, las emociones son algo natural y amamos, digamos, como nos llega. Sin embargo, reflexionar sobre las emociones y alrededor, por ejemplo, de emociones sobre el amor, nos permite preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos amar mejor, ¿no? ¿Qué nos causa, digamos, el amor o la manera en la que amamos a otras personas? Eso es producto, digamos, de felicidad para nosotros, nos genera felicidad, nos genera bienestar o nos genera, por el contrario, sufrimiento. Y si nos genera sufrimiento, digamos, ¿qué podemos hacer para amar de otras maneras y para amar mejor, ¿no? Entonces, creo que esa, por supuesto, es una reflexión que se hace de manera individual, pero que también la podemos ubicar en el plano de lo colectivo y en el plano de lo político, ¿no? Entonces, bueno, listo, ahí ya regresó la subsecretaria. ¿Ahí me Acá estaba escuchas, haciendo pequeña Alejandro? síntesis. Sí, señora, sí, señora. Si Bueno, quieres, continúa. muchas gracias por el respaldo. Ahí vieron ustedes, se cayó por un momento la conexión, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí y estaba escuchando ya atentamente a Alejandro redondeando allí como las ideas de lo que significa esto de la educación socioemocional y particularmente pues la construcción de capacidades humanas y por supuesto emocionales. Entonces estaba mencionando que un tercer elemento pues es incentivar y reconocer esa posibilidad que tenemos de las redes de maestros y maestras y abrir espacios para la reflexión, para la investigación, para la creación y para las comunidades de práctica. Trabajar en red, como han dicho algunos profesores, no es lo mismo que trabajar en grupo, construir comunidades de práctica no es lo mismo que mandarnos la matriz, ¿no? Significa justamente disponernos a compartir experiencias y a entender, digamos, que tenemos un saber y una experiencia que compartir y otros y otras la tienen y los maestros y las maestras, hay bastantes redes, hay grupos de investigación que creemos que han abordado estos temas de la educación socioemocional y la construcción ciudadana y justamente, digamos, cómo recoger esos aprendizajes en el marco de la implementación de un programa como este. Cuidar a nuestros docentes, ¿no? Acompañemos su formación y su desarrollo socioemocional. Hoy más que nunca, la salud mental, el cuidado y el autocuidado son importantes dentro de las políticas de talento humano y de cuidado y de protección de los maestros y de las maestras y ha estado absolutamente demostrado hace años, pero como digo, creo que estos momentos de crisis que nos han puesto a pensar sobre la ciudadanía
local y global, pues también han acentuado algunos temas como este, no solamente de la formación docente, sino del desarrollo socioemocional de los docentes y de la construcción de su propia ciudadanía, ¿no? Porque piensa uno que ya estaría acabada y no. Entonces creo que ese es, digamos, un tema importante. Fortalecer justamente esas capacidades y el diálogo con otros sectores y con otros equipos, maestros y demás, para generar esas redes y comunidades de práctica, pero en este caso para aprovechar y generar la creación de recursos virtuales de aprendizaje. Y resignificar el sentido de la ciudadanía o de la noción más bien de ciudadanía en torno pues a la práctica del bien común y a la construcción de justicia social, que creo que es como uno de los elementos que nosotros desde el programa pues venimos acentuando. Finalmente, y como para ir cerrando, quizás hacer algunas precisiones o más bien como algunos comentarios adicionales antes de referirme a esta frase del gran pensador latinoamericano Paulo Freire, que me parece supremamente importante y resaltar, digamos. Uno es que creemos en la construcción de educación socioemocional y de ciudadanía desde la interacción y desde el ejercicio de reflexión sobre la realidad en la que estamos, ¿sí? Y esa es, digamos, como la idea básica de la construcción de conocimiento y de el conocer planteada por Paulo Freire, y es como se da el conocimiento, se da sobre la base de la reflexión del mundo y de la realidad en la que estamos. Y eso, digamos, que es un elemento absolutamente sustancial. Dos, creemos que hay que cerrar unas brechas también, no solamente las brechas en términos de aprendizaje, que también, sino unas brechas y unas distancias en el proceso de construcción de capacidades y en el proceso de construcción de capacidades humanas, como he dicho, entre las que se destacan las emociones y en ellas las emociones políticas, y estoy entonces, como dije anteriormente, refiriéndome al pensamiento de Martha Nussbaum, y es como cerrar unos abismos que hay y que tenemos que cuidar, que no se abran más. Uno, entre las disciplinas, trabajar la ciudadanía y la educación socioemocional no se hace desde una persona y desde una única disciplina, sino que tenemos que cerrar esa brecha entre las disciplinas y generar conversaciones entre diferentes disciplinas. No es un tema exclusivo de las ciencias sociales o de la orientación escolar. Si bien hacemos esfuerzos en la orientación escolar y en las ciencias sociales, pues esto es un trabajo que necesita una reflexión interdisciplinar, entonces tratar de cerrar esos abismos y esas brechas y esas distancias que hay entre las disciplinas, cerrar esa distancia y esa brecha también entre la teoría y la práctica, ¿sí? Se aprende de la práctica a teorizar, ¿sí? Y si tenemos teoría, hay que llevarla a la práctica. Y esa es la manera en que nosotros consideramos se hace educación ciudadana y socioemocional. Entonces, cerrar esa brecha entre la teoría y la práctica, entre lo racional y lo emocional, ¿sí? Entendiendo justamente que las emociones son también una capacidad humana y que, como he dicho y como mencionamos, las emociones son emociones también políticas, como dije, la capacidad de amar, la capacidad de solidarizarse, la capacidad de ser hospitalario, hospitalaria, la capacidad de indignarse, ¿sí? Entonces tenemos que decir, no podemos seguir diciendo, eso es emocional, pero yo soy muy racional, ¿sí? Hay que cerrar, digamos, esa distancia. Es muy importante entre lo local y entre lo global. Hay reflexiones locales que las son también globales, como por ejemplo todo el tema del cambio climático, de la agenda ambiental, de la construcción de paz, hoy por hoy, de lo que significa la solidaridad y la hospitalidad y, digamos, pensar en colectivo frente, por ejemplo, a un tema tan importante como la salud pública y la vacunación. Entonces hay realidades locales que finalmente son también realidades globales,
cerrar la distancia y las brechas y esos abismos entre las generaciones y construir procesos intergeneracionales. Eso es muy importante, vincular los niños y las niñas, ¿sí? Dejar el adultocentrismo, como decimos, pero también vincular a las personas mayores y demás, y a las personas con todas sus diversidades. Entonces, la educación es educación en las intergeneraciones o en las generaciones y en las intergeneraciones, en la posibilidad de eso, ¿sí? Cerrar esa brecha y esa distancia entre el cuerpo y el alma. ¿Sí? Somos cuerpo y nosotros somos el primer territorio, nuestro cuerpo es el primer territorio de construcción de emociones y de construcción de ciudadanía y de ser un territorio de paz. En esa línea, pues sí creemos que es posible entonces responder a esa pregunta por las capacidades y por las capacidades y las emociones. Y ahora sí les menciono esta frase o esta línea de Paulo Freire, justamente para decir que construimos un programa, ¿sí? Y una apuesta educativa centrada pues en la esperanza, ¿sí? Y en la esperanza en la línea de Paulo Freire, pues con estas palabras, ¿no? Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir detrás, esperanzar es construir, esperanzar es no rendirse, esperanzar es seguir adelante, esperanzar es unirse a otros y a otras para hacer las cosas de manera diferente. En esa línea trabajamos en Bogotá en la puesta integral de este programa y por supuesto sumando voluntades, sumando afectos, construyendo redes y comunidades de práctica para que las cosas no sigan igual, sino que podamos cambiarlas y poner la educación en el primer lugar, ¿sí? De la agenda, tanto personal como familiar, como colectiva, para poder transformar las realidades. Muchas gracias y eso quería, digamos, compartir y mencionar. Listo, muchísimas gracias, Deidamia, por estas palabras y por lo que nos has presentado pues, el día de hoy. Yo creo que quedan reflexiones bastante, digamos, provocadoras para seguirlas trabajando con las comunidades educativas y en general con todas las personas que nos están viendo alrededor del mundo el día de hoy. Les invitamos, digamos, si tienen alguna pregunta a las personas que nos están viendo para que las hagan a través de nuestras redes, en YouTube o en Facebook. Pero por ahora yo quisiera plantearte una pregunta de Idamia y es justamente en términos de este asunto de la ciudadanía, ¿no? Porque claro, tú has señalado, digamos, cuáles son, digamos, estos retos que nos deja la pandemia, digamos, esta crisis por la cual estamos atravesando. Pero además siento yo que la educación socioemocional y ciudadana en Colombia tiene un reto adicional y es que se da pues en un país con conflicto armado y que además está intentando hacer una transición hacia, digamos, la construcción de la paz, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los retos básicamente que impone justamente ese contexto de transición hacia la construcción de la paz en términos de la formación ciudadana? Es decir, ¿con qué elementos debería contar esa ciudadanía para la paz y en especial con qué elementos en el orden de lo emocional, ¿no? Tú has mencionado, digamos, varios asuntos en esa dirección. Yo ahí, por ejemplo, retomo un poco la reflexión de Humberto Maturana en torno a este asunto de la biología del amor, ¿no? Y cómo el amor es una emoción básica que nos permite justamente el vínculo de lo político, ¿no? Entendiendo el amor no como este asunto romántico, la idea romántica que tenemos ahorita, sino como el asunto de la aceptación y el respeto por el otro, no simplemente desde el asunto de tolerar al otro, sino de aceptar que puedo construir con ese otro o con esa otra. Entonces, en esa dirección son los retos justamente emocionales que tenemos para construir una ciudadanía para la paz actualmente en Bogotá. Pues yo creo como varias, no sé, varias cosas se me vienen ahora a la mente y muchas gracias por recordar a este gran pensador latinoamericano también que es Humberto Maturana. Hace unos años cuando desarrollé justamente la tesis, creo que del pregrado, ¿no? Tuve a Humberto Maturana allí muy cerca y la tesis era sobre el amor y la política.
Entonces, creo que has hecho, digamos, esa conjugación justamente que también nos trajo Maturana. Yo creo que hay como un reto, digamos, en el sistema educativo y es qué entendemos por ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas allí. ¿Sí? Y entonces, pues, un estatus mayor de 18 años y ejerza su ciudadanía, ¿sí? Eh, los, Cuando hablamos de ciudadanía, generalmente o muchas personas, y particularmente muchos educadores, asociamos el tema de ciudadanía a la noción, digamos, de la cívica, ¿sí? Del tema, digamos, de la cívica y del civismo, digamos, ¿no? Y de la mejor comprensión y aprehensión de la norma, por ejemplo. ¿Sí? Creo que allí pues hay un elemento pues que nos toca revisar ampliamente. Entonces yo creo que hay un reto, a la luz de tu pregunta, un reto es cómo estamos comprendiendo, digamos, el hacer y el ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Y en qué lugar lo ubicamos, porque de esa manera también podemos entender en qué lugar, digamos, o qué tan dispuestos y dispuestas estamos a hablar en el sector escolar o en la escuela, digamos, por ejemplo, de los temas como el ejercicio del poder y de la autoridad, por decir algo. Pues creo que un reto, digamos, importante es cuando hablamos de ciudadanía, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces algunos colegios, por ejemplo, tenían clase de ciudadanía o ciudadanía, pero realmente era democracia, ¿sí? Entonces, me parece que un elemento importante es cómo entendemos la ciudadanía, ¿sí? Creo que es un tema importante. Creo que otro reto, digamos, importante es cuando estamos hablando de educación socioemocional y ciudadana, necesariamente a qué nos estamos refiriendo, cuál es como el alcance. Muchas veces hablamos de los conocimientos, ¿sí? Entonces hay cosas que uno puede adquirir sobre esto en los libros, por supuesto, conocimientos y demás, pero no necesariamente hablamos de las emociones, de las actitudes, de las motivaciones y sobre todo de las prácticas. Entonces, la gente sí sabe que hay que portarse bien, pero no se porta bien. ¿Sí? Entonces, pues sí, si yo te hago el cuestionario, Alejandro, y te digo, sí, pues como cuando uno va al examen del vehículo para aprender a manejar, ahí salen unas preguntas, ¿no? ¿Usted atropellaría a 6 personas estando en estado de embriaguez y demás? No, clarísimamente no. Yo digo no y me dan el pase, ¿sí? Pero de ahí a la práctica de conducir el carro, ¿sí? En absoluta sobriedad, teniendo cuidado por el peatón, los ciclistas, cumpliendo más, eso es otra cosa. Entonces, en la enseñanza de estos temas y en el aprendizaje más bien de estos temas, debemos preguntarnos por los conocimientos, sí, pero también frente a eso, qué tipo de emociones, de motivaciones, de actitudes y de prácticas están relacionados, ¿sí? Incluso también partir de la reflexión sobre las prácticas para llegar de allí a los conocimientos, a las actitudes, a las emociones, ¿sí? Y a las motivaciones. La gente suele tomar otros caminos, como decía, entonces vamos a aprendernos el libro de cívica, pero de cívica nada, ¿sí? O en Colombia suele pasar, ¿sí? Tantas organizaciones internacionales, tanto trabajo alrededor de la paz, pero nosotros no tenemos cultura de paz necesariamente construida, ¿sí? Porque si no, pues sería una cosa distinta, entre otras cosas. Entonces creo que hay como dos grandes asuntos, pues que, o muchos, pero que uno podría pensar acá a la luz de tu pregunta. Uno es cuando hablamos de ciudadanía, de qué es lo que estamos hablando y cómo la estamos entendiendo y qué tanta disposición tenemos a relacionar el ejercicio de la ciudadanía y la comprensión de la ciudadanía con, por ejemplo, los temas del ejercicio del poder y la comprensión del poder, ¿sí? Y de que me parece que es un tema, digamos, muy importante. Si entendemos la ciudadanía como estatus, si la asociamos a su dimensión cívica únicamente y qué es lo que pasa allí. Y otro elemento, pues como ese es como uno grande, y otro elemento es cuando hablemos de estos temas, pensemos que estamos generando y trabajando conocimientos, pero lo más importante o lo que a mí me parece más significativo son las emociones, las actitudes, ¿sí? Las motivaciones que hay detrás
y particularmente las prácticas. Y lo que tenemos es que buscar transformar prácticas, ¿sí? Entonces todos hablamos de eso, pero no necesariamente lo hacemos. Entonces creo que es importante. En el caso del trabajo por la paz, creo que hay que pronunciarse a favor de la paz. Es un desafío ético, es una responsabilidad ética, como diría el padre Francisco de Rudd, cada día en guerra en este país, ¿sí? Cada día de violencia y de guerra en este país es una tragedia ética, ¿sí? Es una ruptura ética. Eso es así, es muy importante. Pero ¿cómo cambiar eso? Tenemos que hacer cambios culturales, movimientos sociales y culturales. No se cambia solo con decirlo y hacer una declaración de principios, sino se trata de hacer una declaración de prácticas, más o menos. Y creo que la educación es la que puede promover eso, ¿sí? Cómo hacer una declaración de prácticas y una transformación en las prácticas a partir de la reflexión sobre las prácticas, ¿sí? Y eso me parece que es muy importante. Entonces, creo que es toda una reflexión para los educadores, los que somos educadores. Listo, Damia. Ahí tenemos otra pregunta que nos plantean por el chat y nos dicen: gracias por la presentación, enfoque que comparto y considero pertinente para la educación en Bogotá. Mi pregunta es: ¿cómo conciliar estos enfoques alrededor de la educación emocional y ciudadana para la paz con la racionalidad instrumental y neoliberal que se ha instalado en los colegios alrededor de de categorías como la excelencia, la competitividad y emprendimientos? Sí, o sea, todo esto también deriva pues de una noción de la educación y de una noción también de las políticas públicas, ¿no? Y de una noción del ser humano que debe haber detrás, ¿sí? O sea, ahí yo creo que es muy importante decir, volviendo a traer a Paulo Freire, todo acto, otras cosas. Entonces creo que ahí tendríamos que mirar eso. Por un lado, que las políticas públicas y las políticas educativas, detrás de ellas hay una noción de ser humano, de sujeto, de sociedad. Segundo, que no hay educación sin política, que la educación tiene una noción de ser humano y de sociedad y que la educación ayuda a acentuar o unas nociones u otras. Y que frente a esa disyuntiva, lo mejor es poder mostrar diversas opciones, diversas maneras de ver el mundo y enseñar que la gente pueda pensar, pero no dar, digamos, como la opción que tendrían que tener única. Creo que es lo que podemos hoy por hoy hacer. Y sí hay en la educación, pues, unos términos y unas cosas que se derivan justamente de esas nociones de política pública y de política económica también. Creo que hoy el mundo está dando un viraje en algún sentido. Creo que elementos como lo que pasa, lo que estamos viviendo con la pandemia y otros también están dando un viraje en algún sentido. Creo, por ejemplo, que hay temas que deben ser el tema de la escuela, ¿sí? Por ejemplo, esto, la naturalización de la violencia, la guerra, la memoria, el conflicto, ¿sí? Entonces la gente piensa que esos son los temas de la izquierda, ¿no? Esos son los temas de una sociedad civilizada que aprende de lo que ha vivido para poder construir un proceso civilizado distinto, ¿sí? Es así, más o menos, ¿sí? Entonces creo que con los estudiantes lo que importante es preguntas, ¿sí? Emociones, ¿sí? Reflexión sobre las experiencias y que puedan construir sus decisiones a partir de conocer las diferencias entre las diferencias entre alternativas. Quien se declara ateo es porque debe saber por qué se declara ateo, ¿sí? Y por qué considera que no hay una posibilidad distinta, sino que es un ateo. Pues por lo menos para decirse ateo debería conocer sí, qué lo significan las religiones, hacia dónde las otras personas expresan lo que llaman fe o ponen su energía. Y por esa posibilidad yo no encuentro ninguna opción allí, entonces yo me declaro así, ¿sí? Más o menos. Y entonces creo que el colegio lo que debe pasar en la educación es eso. Y es eso lo que otros llaman pensamiento crítico, educación para la libertad y demás. Entonces, que pensaría yo que por ahí podemos ir generando algunas ideas. Listo, Damia, muchísimas gracias. También les agradecemos entonces a las personas que nos acompañaron. Creo que quedan aprendizajes muy importantes, pero sobre todo creo que a Bogotá y al programa integral que coordina y que dirige pues Deidamia, pues le quedan grandes desafíos justamente pues por todas estas condiciones generadas por la pandemia y generadas pues por esta transición, digamos, un poco hacia una sociedad en construcción de paz. Entonces, ya se nos acabó el tiempo.
Les agradecemos de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una mano levantada. Homero tiene la mano levantada. Y sí, quería pues agradecer enormemente por este espacio que ustedes ofrecen, que ustedes brindan. Yo le hablo aquí desde el norte de Santander, desde el límite de la frontera con Venezuela. Estoy en Cúcuta, exactamente en Villa del Rosario. Hace poco celebramos aquí el bicentenario y pues me parece que es un espacio bastante pues interesante, de una enorme y profunda reflexión. Y por supuesto, mi querida y apreciada Deidamia García, te agradecemos mucho por tu conversatorio, profe Alejandro, usted también muy amable. Déjeme simplemente aportar dos cositas nada más. El tema, la primera pregunta que usted pues le formuló a nuestra querida tallerista, el tema de las competencias ciudadanas. Creo que desde la escuela estamos olvidando a Enrique Chaus Torres, el que precisamente desde hace rato nos está indicando que ese es el camino para encontrar la paz. La formación de competencias ciudadanas desde hace rato se abandonó en las escuelas, se instaló como un instrumento más de carga para los docentes, pero no se asimiló pues el objetivo que se traía, que era construir, digamos, desde las emociones, desde el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que es lo más importante. Cuando no hay una muy buena comunicación, pues entonces aparecen los famosos prejuicios, y los prejuicios, pues, indudablemente son la base de todas las ideologías discriminantes. Lo acabo de decir Deidamia, cuando uno habla, por ejemplo, de paz en Colombia, ya apareció un petrista, ya apareció un mamerto, ya apareció un hombre de izquierda, y no, esto no corresponde a eso. Corresponde a una ciudadanía que a través de la cultura, a través de la academia, a través del estudio de Johan Galton, por ejemplo, de la violencia, de la violencia negativa, pues toda la violencia negativa, pues, o hablemos más bien de la paz positiva, ¿no? Que se debe promover desde la escuela. Yo creo digamos, en esas diapositivas que nos enseñaron, que nos mostraron, dejamos ahí una clara evidencia de lo que debe ser la educación y cómo debemos trabajar por nuestros queridos docentes en todo el país. El día que lo hagamos empezaremos a ver de verdad una Colombia diferente, porque estaremos hablando de derechos de la escuela. Es que realmente nosotros hoy en día le rendimos tantísimo pleitesía a la meritocracia que prácticamente nos parece que los únicos que podrían manejar este país serían los buenos, y ahí estamos también generando algún tipo de rechazo hacia aquellas personas, sobre todo cuando uno analiza el 1421, el decreto 1421, y el tema de la inclusión, pues es un espacio supremamente amplio y grande que se debe abordar. Entonces, una última, pues no crítica, pero sí una sugerencia, porque estos espacios no se pueden perder, estos espacios hay que darlos a conocer, estos espacios, discúlpeme que de repente te haga esta observación, pero no pueden ser por Zoom, sino que deben ser por un Facebook Live, donde todo el país pueda, digamos, apoderarse de estos temas, tener la oportunidad hasta de verlos de manera sincrónica, porque a veces no los tenemos en el momento, pero podemos aprovechar esos espacios asincrónicos, dejarlos ahí en un canal de YouTube que la gente lo pueda conocer. Así que, digamos, Educar para la Vida es un espacio maravilloso. Yo lo voy a recomendar, soy coordinador de una institución educativa aquí en la zona de frontera, y por supuesto que será un espacio recomendado a todos los docentes. A ustedes, queridos compañeros, muy amable, y Dania, muy gentil por este espacio. Alejandro, gracias por permitirme pues oír y escucharlo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti y saludes allá en donde estás ahí ubicado. Muchas gracias por tu participación, por supuesto, y la reflexión que nos compartes. Listo, muchísimas gracias. Una cosa para reiterar, y es esto también se está transmitiendo a través de Facebook Live y YouTube, entonces también van a quedar ahí estas reflexiones para que las comunidades educativas las puedan ver después. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Deidamia. Ya debemos cerrar. Un gusto haber compartido entonces con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Deidamia. Gracias, Alejandro, gracias, Lina, por todo el apoyo, y a todo el equipo del Encuentro Educar para la Vida. Muchas gracias. Listo, hasta luego. El Pacto por la Educación de Bogotá nos convoca a todas las y los ciudadanos a acompañar a la ciudad en un proceso de transformación en donde la educación es su principal motor de desarrollo. Es el compromiso de toda la ciudadanía para repensar la educación de cara al futuro en Bogotá. De esta forma, cada uno nos comprometemos de manera individual y colectiva para lograr una educación de calidad, integral, inclusiva, diversa, contextualizada y significativa.
Entra ya a www.misioneducadores.educacionbogotá.edu.co y haz clic en el botón Pacto por la Educación de Bogotá o escanea el código QR en tu celular. Y en pocos segundos, súmate al Pacto por la Educación de Bogotá. La educación de Bogotá se construye con la participación de todos. No te quedes por fuera.